Buenas tardes, somos del Instituto Tecnológico Superior de Tiziutlán de la carrera de Ingeniería y Sistemas Computacionales para la materia de Estructura de Datos. Nuestro equipo está conformado por Andrés Mauricio Guerrero de Jesús, César Sánchez Francisco y José Roberto Lealuna. Y su servidor Octavio Vega. El tema que vamos a tratar el día de hoy es mezcla directa. El ordenamiento de los datos es una de las aplicaciones computacionales más importantes. Ordenar significa reagrupar o reorganizar un conjunto de datos u objetos en una secuencia específica. Los procesos de organización y búsqueda son frecuentes en nuestra vida diaria. En un mundo desarrollado y acelerado en el que la información es vital de importancia y la operación de búsqueda de información generalmente se hace sobre elementos ordenados. Encontramos elementos ordenados en cualquier lugar: directorios telefónicos, registros de pacientes, registros de huéspedes, índices de libros o la ordenación de una actividad fundamental o relevante. La ordenación externa consiste en que los elementos se encuentran en archivos almacenados en dispositivos de almacenamiento secundario. Este algoritmo consiste en la realización sucesiva de particiones de tamaño fijo y la mezcla de estas particiones para producir secuencias ordenadas. Es eficiente para ordenar grandes conjuntos de datos que no caben completamente en la memoria principal, permitiendo procesar y ordenar datos almacenados en dispositivos de almacenamiento secundario de manera efectiva. Bien, para mostrar lo que es la mezcla directa, tenemos este ejemplo. Es un ejemplo en el que pusimos tres tablas, una tabla que es original y dos de sus auxiliares de la misma tabla, auxiliar 1 y auxiliar 2. En esta sección vamos a ver lo que son tres pasadas para que el método de ordenamiento sea correcto. Yo explicaré la pasada 1 de grupos de 1 en 1. En primer lugar, vamos a agarrar el primer número y lo vamos a pasar al auxiliar 1. Yendo al siguiente del 3, tenemos que pasarlo igual a un auxiliar, pero en este caso será el auxiliar 2. Agarramos el número y lo ponemos en el auxiliar 2. Tenemos que hacer esto consecutivamente hasta terminar al último dígito. Y pasamos así es al 9 al 1, el 1 al auxiliar 2, el 6 al auxiliar 1, el 4 al auxiliar 2, el 7 al auxiliar 1 y el 8, en último lugar, al auxiliar 2. Bien, teniendo esto en cuenta, tenemos que empezar con el primer grupo. Los grupos son estos dos, estos dos, estos dos, estos dos. Son grupos de 1 y 1. Tenemos que elegir entre el grupo 1 cuál es el número que sea menor. En este caso tenemos al 3 y al 5. Teniendo esto, sabemos que el menor es el 3, entonces lo pasamos a la tabla original. Después tenemos que pasar el siguiente, que es el 5, al lado del 3. Siguiendo al otro grupo, que sigue siendo de 1 en 1, tenemos que ver entre los dos cuál es el menor. En este caso, el 9 y el 1 es el 1 el menor. Y lo pasamos a la tabla original. Como tenemos el 9 solito, es como el 5 que se vuelve a pasar a la original también. Así consecutivamente hasta tener otra vez el 6 y el 4 de un grupo, que el menor sería el 4 y el que le sigue es el 6. Y por último, tenemos el 7 y el 8, que el menor de estos dos números es el 7 y el mayor es el 8. Y con esto culmina la pasada 1 del tema mezclas. Ahora en la pasada 2 haremos grupos de 2, entonces cada grupo va aumentando al doble. Y en este caso sería, como es la segunda pasada, serían los grupos de 2. Se tomaría en este caso el 3 y el 5 como un grupo que se iría directamente al auxiliar 1. Y los siguientes dos dígitos se pasarían al auxiliar 2, que en este caso sería un solo grupo. Este es un solo grupo. Y ya posteriormente los otros dos dígitos se pasa igual, pero ya sería otro grupo. Y en este caso quedaría así: este es un grupo y este sería otro grupo de 2. Y estos serían los auxiliares. De ahí, para pasar otra vez a la original, se compara cuál es el menor.
Se comparan estos dos. Como en este caso el menor es el 1, se pasa el 1 al original. Posteriormente se compara el 3 con el que quedó, que es el 9, pero en este caso el 3 es el menor y se pasa. Al igual que en los anteriores, se compara el 5 con el 9, que son de un solo grupo, y el menor viene siendo el 5. Y como el 9 ya no tiene con quién compararse de su grupo, se pasa directo. Posteriormente se hace lo mismo con el otro grupo, que se compara el 4 y el 7, y el 4 viene siendo el menor. Y de ahí se compara que quedó el 6 y el 7, y en este caso pasa el 6. Y como estos dos ya no tienen con quién compararse de su grupo, se pasan así como están directamente. Y esto sería todo en la pasada 2. Bueno, ahora seguimos con la pasada número 3. En este caso vamos a continuar siguiendo la regla. Ahora vamos a ocupar grupos de 4. En este caso seguiremos comparando nuestro auxiliar 1 y nuestro auxiliar 2. Para este grupo, entonces tomaremos los 4 para pasarlos al auxiliar número 1. De esta manera, ahora tenemos el primer grupo de 4, lo hemos pasado al auxiliar número 1. Ahora pasaremos con el segundo grupo de 4, que lo vamos a pasar al auxiliar número 2. Quedando de la siguiente manera. Ahora vamos a empezar a comparar los números del auxiliar 1 con los números del auxiliar 2. Tenemos entonces que empezar con el número 1. El 1 lo comparamos con el 4, de esta manera el 1 sería el primero que pasa. Seguimos comparando con los siguientes que tenemos. Ahora vamos a comparar el 3 con el 4, de esta manera pasa el número 3. Ahora, tenemos que comparar los siguientes números. Vamos a comparar el 4 con el número 5. De esta manera, el 4 es el que pasa. Seguimos comparando, vamos a comparar el 5 con el número 6. De esta manera pasa el 5. Seguimos comparando, tenemos que va a pasar ahora el número 6. De esta manera. Seguimos comparando, vamos a comparar el 9 con el 7. De esta manera pasa el número 7. Ahora vamos a comparar estos últimos dos. Vamos a pasar el número 8. Y como 9 ya no tiene ninguna con qué compararse, lo vamos a pasar directamente. De esta manera nos damos cuenta que ya está terminada nuestro ordenamiento de la manera correcta en la tercera pasada. Recordemos que ya no podemos hacer una última pasada debido a que el número de elementos no debe el número de grupos no debe exceder el número de elementos originales. Codificación. El siguiente es un ejemplo de mezcla directa. Nos apoyaremos de los comentarios para entender mejor el funcionamiento del código. Aquí vamos a ingresar los datos desde JOption Paint y aquí en la ventana nos aparecerá el siguiente mensaje para que el usuario pueda ingresar los elementos y en este caso van a ser separados por espacios. Aquí ocupamos un arreglo. Este arreglo se encargará de convertir la entrada a un arreglo de enteros. También llamaremos al método mergeSort, que es el encargado de la mezcla directa. También dentro del método main, aquí estamos mostrando el resultado para una ventana de diálogo de JOption Paint. Aquí estamos utilizando el método para realizar la mezcla directa. Lo inicializamos y para esto debemos encontrar el punto medio. También nos apoyaremos de los auxiliares mitad izquierda y mitad derecha. Los mezclaremos las dos mitades ordenadas.
El método para mezclar los dos subarreglos ordenados es el siguiente. También declararemos el tamaño de los subarreglos. Aquí estamos creando unos arreglos temporales que nos servirán posteriormente. Con las siguientes líneas vamos a copiar los datos a los arreglos temporales. Aquí declaramos los índices de los subarreglos. Para mezclar los arreglos temporales tenemos el siguiente método. Copiaremos los elementos restantes del left array si es que los llegara a haber. Aquí copiamos los elementos restantes de right array si es que los llegara a haber. Con este método se encargará de convertir la cadena al arreglo de enteros. Finalmente, el método se encargará de convertir un arreglo a una cadena de texto. Posteriormente, veremos el resultado de este código. Demostración de código. Ahora voy a correr el programa y vamos a analizar los resultados que arroja al yo ingresarle algunos números aleatorios. Entonces, por ejemplo, vamos a agregar el 56, el 3, el 45, el 23, el 1, el 8, el 19, el 34, el 67, el 81, por ejemplo, el 43 y por último el 90. Siendo así, ya agregamos los números, están separados por espacios. Ahora vamos a darle OK y nos damos cuenta de que está en lo correcto. Por ejemplo, tenemos 1, 3, 8, 19, 23, 34, 43, 45, 56, 67, 81, 90. El arreglo está correcto.